Con el propósito de brindarle valiosos consejos médicos para el cuidado de su salud, presentamos Consulta Médica Clínica. Bienvenidos. Gracias por estar nuevamente con nosotros en nuestro programa de Consulta Médica Clínica. En esta oportunidad trataremos el tema de neuralgia del trigémino. Y nuevamente con nosotros se encuentra el doctor Víctor Arturo Martínez, quien es neurólogo, graduado en la Universidad de Tennessee. Tiene un título también graduado en The International Structural Acupuncture Course o The Physical o Harvard Medical School, miembro de la American Academy of Neurology, miembro de la American Electroencephalographic Association, miembro de la Sociedad de Ciencias Neurológicas del Salvador. Doctor, es un privilegio tenerlo con nosotros nuevamente. Doctora, para mí es un gusto estar con ustedes para compartir estos conocimientos médicos que serán de utilidad para la audiencia. Gracias. ¿En qué consiste la neuralgia del trigémino y por qué aparece? Primero, quizás sería bueno que recordáramos que tenemos 12 pares craneales que nos sirven para manejar las funciones que ocurren en la cara y vamos a poner, por ejemplo, 2 pares craneales, el séptimo par, que es el facial, que sirve para los movimientos, todos los movimientos que nosotros hacemos, los gestos que hacemos con la cara, son dominados por el nervio facial, que es el séptimo. Este es el nervio quinto, el trigémino. Este entonces nos da la sensación de la cara. El dolor que sentimos en la cara, por ejemplo, cuando algo dañino se nos ubica en la cara, nosotros podemos sentir el dolor inmediatamente porque el nervio trigémino nos informa. Entonces, este nervio tiene 3 ramas. Una que es la rama oftálmica, que ustedes pueden ver en esa diapositiva, que inerva la parte del ojo, la parte de la nariz y la parte superior del área frontal. Luego viene el área inervada por la rama que se llama la rama maxilar, que inerva cabalmente la parte de los maxilares. Y la rama mandibular, que inerva la rama, está ahí ubicada en la mandíbula. Entonces, lo que pasa en la neuralgia del trigémino es que el nervio deja de funcionar correctamente y comienza a enviar impulsos anormales dolorosos. Ahora, ¿por qué es que deja de funcionar correctamente? Los nervios tienen como unos alambritos que se llaman axones y tienen una cubierta que se llama mielina. Entonces, en la neuralgia del trigémino, la mielina de alguna manera se daña. Se puede dañar, por ejemplo, en la mayor parte de casos, por vasos sanguíneos, un vaso sanguíneo que pasa ahí cerquita de ese nervio, y entonces el vaso sanguíneo puede hacer presión sobre el nervio y entonces ir dañando la mielina al punto que llega a provocar el dolor debido a que esa cubierta ya no existe y se está estimulando los nerviecitos que son como alambritos que están dentro del nervio. Puede ocurrir también un tumor puede ir dañando la mielina. Y entonces llega el momento que va a provocar el dolor debido al mismo mecanismo. O puede ocurrir también por efecto de una enfermedad que se llama esclerosis múltiple. La esclerosis múltiple daña la mielina. Es ese proceso en donde se ejecutan todos los problemas de la esclerosis múltiple. Y entonces cuando se daña el trigémino provoca neuralgia trigeminal. Entonces, estos son los usuales mecanismos, aunque encontramos también un grupo de pacientes en donde no encontramos ninguno de estos elementos y le llamamos muy elegantemente neuralgia trigeminal idiopática, que es una palabra muy elegante para decir no sabemos. pero no obstante, tenemos que investigar siempre. Tenemos que estar seguros que no tengamos un tumor. Tenemos que estar seguros que no tengamos esclerosis múltiple. O sea, tenemos que hacer un estudio. En cuanto a los síntomas, el síntoma característico es un dolor como que fuera un dolor que provoca un electroshock
que dura pocos segundos afortunadamente, lo máximo 2 minutos. Si durara más tiempo sería absolutamente intolerable. Entonces ese dolor es muy, pero muy fuerte y usualmente desencadenado por estimulación en el área que está afectada. Por ejemplo, cuando uno se rasura, el paciente con neuralgia trigémino se está rasurando y siente su terrible dolor. O cuando se está cepillando, por ejemplo, puede provocar el dolor intenso. O a veces cuando está hablando mucho. A veces el paciente se limita de hablar porque después de unas 15, 20 palabras ya viene el dolor intenso. Entonces es desencadenado, dijéramos, por movimientos o por estimulaciones directas a la piel que está inervada por esa rama que está afectada. Puede ser una rama afectada o pueden ser más ramas afectadas. Usualmente es una, pero pueden haber más ramas afectadas de las que ya vimos anteriormente. Ahora, la neuralgia de trigémino usualmente ocurre en personas de mayor edad. O sea, por ejemplo, en las estadísticas, personas de más de 60 años. Y es muy posible que esto sea así porque a medida que va pasando la edad, entonces los vasos sanguíneos se van deteriorando por la arteriosclerosis. Y entonces es fácil que el vaso que normalmente cuando era joven no molestaba en nada, con los cambios que se dan con la edad, provoca esta presión sobre el nervio y entonces causa el daño en la mielina que ya mencionamos. No obstante, en las personas jóvenes tenemos seriamente que investigar si hay esclerosis múltiple, si hay un tumor que está creciendo ahí, está provocando el deterioro del nervio. Ahora, el síntoma regularmente es este. No obstante, en la literatura podemos encontrar que hay un tipo de neuralgia del trigémino en donde el dolor no es tan intenso, no es tan corto en duración, sino que el paciente permanece con una especie de dolor en la cara durante algún tiempo. Y luego se calma y desaparece, pero casi todos los días va y viene. Eso es raro, eso es muy raro. Está en la literatura ciertamente y los neurólogos debemos de saberlo porque puede ocurrir. Pero yo tengo 40 años de experiencia como neurólogo y ni aquí ni en los Estados Unidos vi uno de estos casos, pero están descritos en la literatura. Cuando nosotros vemos un caso como este último que mencioné, entonces tenemos que investigar otras cosas, porque podría ser un absceso dentario, podría ser una sinusitis, o sea, podría ser otras cosas. Lo regular es el dolor como electroshock, de corta duración, de pocos segundos a 2 minutos, y que es verdaderamente intenso. ¿Cómo se hace el diagnóstico? El diagnóstico es un diagnóstico clínico, o sea, es histórico. O sea, si le viene el paciente, mire, tengo un dolor que me estoy cepillando los dientes y es un dolor excruciante, que me paraliza el dolor de ya no se puedo seguir haciendo nada por el dolor intenso. Entonces, usted tiene la clave diagnóstica, es prácticamente no hay otro cuadro clínico que provoca esto, se llama tic douloureux en francés, los franceses que lo describieron originalmente decían tic douloureux, es un tic, pero terriblemente doloroso, de corta duración. O sea, es un diagnóstico histórico, obvio. Tenemos que investigar, repito, tenemos que ver. No podemos decir, es un tic doloroso, le voy a comenzar a prescribir los medicamentos. No, voy a investigar. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Será que es un vaso que podríamos nosotros quizás actuar sobre él quirúrgicamente y entonces eliminar el problema del paciente? ¿O será una esclerosis múltiple que requiere un tratamiento específico? ¿O un tumor en donde tenemos que ir a operarlo pues, y sacar de su lugar ese tumor? ¿El tratamiento incluye tanto farmacológico como quirúrgico? ¿Cuál es el mejor o cuál es el que más se hace? El tratamiento debe ser orientado, por supuesto, a la causa. Uh-huh. Si tenemos un tumor, es quirúrgico. Sí. Si tenemos esclerosis múltiple, es tratamiento propio de la esclerosis. Entonces depende. Si es idiopático, el tratamiento debe ser un tratamiento medicamentoso. Y para eso usamos medicamentos anticonvulsivantes que son altamente efectivos. Entonces, tenemos el tratamiento farmacológico primeramente. El paciente que no obedece al tratamiento farmacológico debe de ser considerado para tratamientos quirúrgicos. Tratamientos quirúrgicos que en última instancia tienen como objetivo
provocar un daño en el nervio trigémino para que éste nos siga transmitiendo el dolor. Hay varios procedimientos. Lo último es la gamma cirugía, en donde se aplican rayos gamma al nervio y entonces se provoca una ablación del nervio y eso disminuye el dolor. Por supuesto que deja algunas secuelas. Por ejemplo, la sensibilidad ya no va a ser normal porque se ha dañado el nervio. Antes y aún ahora se puede usar también una sustancia que se llama glicerol, que inyectada en el lugar propio del nervio con una cánula específica, entonces provoca un daño en el nervio que entonces disminuye el dolor, pero siempre con la consecuencia de que queda una disminución de la sensibilidad en las áreas afectadas. ¿Llega a desaparecer el dolor? No para siempre. Desafortunadamente, aún en las situaciones quirúrgicas puede recurrir después de algunos años. Las estadísticas demuestran que son pocos los casos que recurren, pero sí pueden recurrir. O sea, el paciente debe estar advertido. Mire, le vamos a hacer este procedimiento quirúrgico. Existe la muy buena posibilidad de que nunca más le duela, pero existe la posibilidad de que recurra. Por otro lado, debe entender de que la carita le va a quedar un poco insensible. Perfecto. Vivir la vida con dolor es una de las cosas que más incapacita la vida de las personas. Un paciente describe el dolor de neuralgia del trigémino como el peor dolor del mundo. Tremendo, ¿verdad? Pero hay buenas noticias. En la palabra de Dios se nos dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Sí, Cristo llevó nuestros dolores al morir en la cruz del Calvario. Y no solo eso, Él sufrió dolores. A Él se le llama el varón de dolores. Hay dos cosas que yo quiero llamarte la atención. Como Cristo fue el varón de dolores, experimentado en quebranto, dice la palabra, o sea, acostumbrado al dolor, puede identificarse con las personas que están pasando por estas experiencias terribles de dolor u otras experiencias similares que puedan llevar a la agonía y a la aflicción a la vida de las personas. En segundo lugar, como Cristo tomó nuestras enfermedades y llevó todas nuestras dolencias, puede sanar toda enfermedad y quitar toda dolencia por medio de la fe puesta en Él. Así está escrito y así es. Los evangelios nos dicen que Jesús sanó a todos los enfermos que le traían a Él. Y la buena noticia es que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Amigo, si tú eres una de esas personas que están experimentando el peor dolor del mundo, hoy es una buena oportunidad para que te apropies de tu milagro de sanidad. Dios ya planeó tu milagro y Dios ya te lo proveyó a través de Jesucristo. Lo único que tienes que hacer es creer lo que dice la palabra. ¿Por qué no ahí donde estás? Sentado, de pie, de rodillas, como tú quieras. ¿Por qué no le dices, Jesús, yo creo que tú moriste por mí, que pagaste el precio de mis pecados? Me arrepiento, perdóname. Creo que tú me llevaste también todas mis enfermedades y te llevaste todas mis dolencias. Así que yo te entrego mi vida. Dame la vida eterna y dame el milagro de la sanidad de esta enfermedad que me está acongojando. Amén.